Eso se debe porque la mayoría de los empresarios venezolanos no les juegan limpio al país. Si se levantara el control de cambio, por ejemplo, en estos momentos, estoy seguro que la estampida sería bárbara, ¿no? Como vino ocurriendo en el 2003, cuando se decidió tomar el control de cambio, que las reservas casi llegaron a 5.000 millones de dólares. O sea, fue algo verdaderamente desastroso. Porque los empresarios, la gente que tiene, la gente pudiente, la gente que puede comprar esa gran cantidad de dólares cuando era libre la posibilidad de adquirir los dólares o las divisas, así lo hicieron, ¿no? Y cuando se ha flexibilizado, también, yo me acuerdo que el presidente Chávez, nosotros de la Comisión de Finanzas, cuando estábamos en ese entonces, yo que presidí la Comisión de Crédito Público, insistimos que se aumentara el cupo de Cadivi, que se llegó hasta 5.000 bolívares, 5.000 dólares para ese momento. Inmediatamente se activan estos señores, no solamente mafiosos, y hicieron un desfalco a la nación, ¿no? Sin embargo, yo creo que es necesario revisar el control de cambio en este momento y también la ley contra ilícitos cambiarios, porque eso beneficiaría, por supuesto, lo adecuaría, adecua lo que es la realidad económica del país a los parámetros no solamente nacionales, sino internacionales. Yo creo que el Estado venezolano tiene que, de una vez por todas, buscar un mecanismo distinto al otorgamiento de divisas, que sea más asequible a la mayoría de los venezolanos, especialmente al sector productivo del país, sin esas mafias que se crean alrededor de lo que son las instituciones que otorgan las divisas en Venezuela, porque los ministros pueden tener buena intención, el presidente puede tener buena intención, pero siempre se crean esas mafias, que hay muchas denuncias, hay mucha gente que se está siendo procesada por la Fiscalía y por los órganos de justicia, pero sin embargo ese es producto de ese tipo de mecanismos que no han sido verdaderamente los exactos para regularizar lo que es la entrega de divisas en nuestro país. Cuando usted plantea que podría plantearse la necesidad de revisar la ley de ilícitos cambiarios y el control del cambio, ¿en qué aspectos en particular considera que podría modificarse? Fíjate, lo que tiene que ver con lo que eran antes las casas de bolsa, ¿no? O el mercado de valores. Ese mercado de valores está sancionado, que en su momento fue necesario, porque pudo poner tras las rejas a un grupo de personas que estaban haciendo desastre pues, con lo que era el otorgamiento de divisas, o utilizaban las divisas, y también los funcionarios públicos otorgaban las divisas solamente a unas casas de bolsa específicas. Entonces esas casas de bolsa, en vez de jugarle limpio a los mismos venezolanos, a los mismos empresarios, a los mismos comerciantes o al ciudadano común que necesitaba unas divisas, bueno, creaba una especie de secta, y ahí se creó una corrupción bastante grande que terminó pues sancionando a un grupo de banqueros y a un grupo de dueños de casas de bolsa. Algunos inocentes. Bueno, no sé si algunos eran inocentes, ¿no? Pero con esta cuestión no hay mucho inocente, porque eso es algo verdaderamente transparente. O sea, esa corrupción que se dio fue muy transparente, pues sencillamente se sentían protegidos y así actuaron, ¿no? Entonces eso hay que desmantelarlo, porque en la ley contra el ilícito cambiario se hicieron algunas modificaciones que impide que nuevamente se dé el mercado de valores con plena libertad, y que, bueno, la persona que quiera solicitar dólares de acuerdo a las cotizaciones y de acuerdo a la subasta, si se va a hacer tipo subasta a través del mercado de valores, a través del mismo Estado venezolano, lo puede hacer sin ningún tipo de sanción que pueda ocasionar nerviosismo dentro de la economía venezolana. Cuando usted mencionó el ejemplo de la flexibilización que hubo, por ejemplo, con los 5.000 dólares, estamos hablando de dos tipos de manejo de divisas distintos, porque esa era la divisa del ciudadano común y corriente que podía viajar, que con el argumento de que algunos buscaban trampear con varias tarjetas de crédito en algunos sitios de América Latina, por ejemplo en Panamá, pues todos caímos justos por pecadores. Así es. ¿Cómo se logra, sin afectar a la mayoría, ponerle los ganchos al responsable y que la gente pueda tener acceso a su divisa? Porque el que tiene divisas tiene bolívares para comprar las divisas, sin afectar el derecho de la mayoría. Bueno, porque tiene que existir una ley, no hay pena sin ley penal previa. Tiene que tener las sanciones dentro de la ley, y la ley es la ley penal contra ilícitos cambiarios. Pero el afectado, ahí la mayoría de las personas fueron corresponsables, ¿no? Tampoco es que van a sacarle la tarjeta de crédito, no, esos fueron los mismos venezolanos que entregaron su tarjeta de crédito
se las dieron a estos mafiosos y ellos iban a Curazao o le pagaban el viaje a Curazao, a Colombia o a Panamá y le sacaban, le daban $500 y el resto lo vendían ellos. Esa es una realidad que está ahí. Ahora, son corresponsables ese grupo de venezolanos que también se prestaron para esa vagabundería que, bueno, y en número suficiente como para que todos los venezolanos fuéramos afectados, porque, por ejemplo, el cupo se disminuyó y de 5.000 a 2.500. Claro, porque se disminuye el cupo porque ya no es atractivo para el mafioso, el directivo del banco o el funcionario del banco que se prestaba para esta vagabundería, ni tampoco era atractivo para la gente en Curazao, en Aruba o en Colombia, ir solamente por $2.500, que se puso menos y ahora se llevó a 2.500. Entonces deja de ser atractivo, porque si le vas a pagar el pasaje y todo eso para que pero la tarjeta... ¿cómo queda el ciudadano común y corriente, el que no es delincuente? Bueno, afectado. O sea, exacto. O sea, yo quiero llegar a la solución correcta que no perjudique al que es honesto. El ciudadano común y corriente que quiere viajar y no tiene suficientes divisas. ¿Cómo es el mecanismo que usted considera que se podría aplicar? Y lo vamos a dejar para regreso de la pausa que me dé la respuesta, para que se castigue al que incumple, al que se quiere ir de vivo, pero no se perjudique al que es honesto y quiere disfrutar de lo que le corresponde. Dejo esa inquietud, volvemos después de la pausa.